Gracias Alejandro y gracias a todos los panelistas. En realidad el panel anterior ha sido tremendamente útil y sobre todo muy rico. Y hoy continuando con esta dinámica, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar sobre cómo en la práctica podemos aplicar el enforcement societario. ¿Qué pasa con estos conflictos societarios? De hecho, se inserió el panelista, pero me sirve para introducir en Ecuador. Logramos hace poco, el 15 de marzo, aprobar todas unas reformas relacionadas con todo lo procesal societario. Pero más allá del derecho en libros, lo importante es cómo nosotros aplicamos este derecho en libros y lo trasladamos. Para esto, el panel de esta tarde, para cerrar esta segunda conferencia latinoamericana, nos estará acompañando Mariela Díaz de Colombia, Luis Lapique de Uruguay y Ricardo Coni, a quien agradezco y doy la bienvenida a esta tarde. Para empezar, si les parece, voy a dar paso a María Alejandra Díaz, que es abogada de la Universidad del Rosario de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, experta en resolución de conflictos societarios y diseño de estrategias de gobierno corporativa. Hoy por hoy es asociada senior de DLA Piper Martínez Beltrán y antiguamente fue coordinadora de la Delegatura para Procesos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades. Ella nos va a contar hoy sobre su experiencia como jueza de la Superintendencia de Sociedades. Así que, sin más, le doy la palabra a María Alejandra y muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Esteban, muchas gracias a ti por la presentación y también gracias a todos los demás panelistas y por supuesto a las personas que están interviniendo en esta conferencia. Yo quisiera iniciar mi intervención con una crítica al sistema en Colombia y que seguramente se replica en muchos países de Latinoamérica, y es que por lo menos en este país nos hemos acostumbrado a celebrar la constante expedición de leyes por parte de las autoridades competentes. Le hemos dado prioridad a la expedición de las normas y hemos dejado de lado de manera desafortunada el reconocimiento que merecen las instituciones que se ocupan de hacer cumplir esas normas. Y es que sí, efectivamente, cuando tenemos un sistema normativo robusto, podemos hacerle frente de mejor manera a los conflictos societarios, pero no se puede perder de vista que gran parte de la efectividad de ese sistema también depende de las instituciones. Por eso, en los próximos minutos me voy a ocupar de hablar un poco acerca del rol que en Colombia ha jugado una de esas instituciones dentro del sistema societario colombiano y, por supuesto, los efectos que el trabajo de esa institución ha tenido en el comportamiento de los empresarios, por un lado, y en el activismo judicial. Tal vez algunos de los asistentes a esta conferencia saben, pero Colombia es una de las pocas jurisdicciones en el planeta que tiene un foro que ha sido diseñado únicamente para resolver conflictos de naturaleza societaria. Desde 2012, es decir, hace ya más de 10 años, la Superintendencia de Sociedades, hace unos minutos el doctor Sergio Londoño hizo referencia a esta entidad, creó en una división muy diminuta al interior de esta compañía estatal, una corte especializada en resolver asuntos y conflictos entre los empresarios. Desde la creación, como ya les decía, hace más de una década, esa corte especializada para el caso colombiano se ha ocupado de poner en marcha el aparato judicial en lo que tiene que ver con el régimen societario colombiano. Y es que antes de que se creara la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, como se le llama a esa corte especializada, en Colombia eran escasas las decisiones judiciales, los fallos, las sentencias en materia societaria. A raíz de la creación de esta delegatura, al día de hoy ya contamos con alrededor de 1.070 sentencias en las cuales esta corte ha resuelto controversias societarias de diversa naturaleza,
Sí, efectivamente, la mayoría o un alto porcentaje de los conflictos que ha resuelto esta delegatura se relacionan principalmente con el problema de agencia más relevante en Colombia, el que se relaciona o el que tiene que ver con los accionistas mayoritarios y minoritarios, pero también se pueden encontrar múltiples sentencias en materia de administradores sociales e incluso frente a discrepancias que se han presentado con los acreedores de una compañía. En el ejercicio de estas funciones, esa corte especializada ha permitido, y eso es importante de rescatar en la tarea de esta entidad, que se pongan en funcionamiento acciones societarias distintas de las que tradicionalmente han sido implementadas o iniciadas por los abogados que eventualmente litigaban en materia societaria. Hoy en día, a través de esas nuevas acciones, se pueden abordar asuntos mucho más sofisticados. A modo de ejemplo, como hacía unos minutos os comentaban en el panel anterior, se habla del ejercicio abusivo por parte de los accionistas de una compañía, no solo los mayoritarios, sino también los eventos del abuso por parte de la minoría, operaciones que se celebran con partes vinculadas, el uso indebido de la sociedad para causar fraude o para evadir el cumplimiento de restricciones legales. Todas esas figuras han sido desarrolladas ampliamente en múltiples fallos de esta corte especializada. Y en esos fallos no solo se observa, no solo se puede verificar que se trata de un foro efectivamente especializado y técnico, sino que también esa delegatura se ha caracterizado por ser eficiente, porque ha hecho su tarea con agilidad, y ha permitido y ha motivado a que muchos de los accionistas presenten este tipo de acciones. Y para esto me quiero dirigir en este punto de la intervención y es al efecto que el trabajo técnico y eficiente de la Corte Especializada en Colombia ha implicado. Entonces, por un lado, podemos decir en términos generales que sí ha cambiado el comportamiento de los empresarios en Colombia, con más de 1000 sentencias en las que se han desarrollado de manera amplia las normas societarias e inclusive en algunos eventos se han llenado vacíos legales. Los empresarios sí han tomado una nueva actuación frente a las compañías y también frente a los demás asociados. Entonces, hoy en día, por ejemplo, un accionista mayoritario, después de un importante número de sentencias sobre abuso del derecho al voto, se piensa 2 veces en el seno del máximo órgano social si decide valerse de su participación mayoritaria para privar deliberadamente a un grupo de asociados, por ejemplo, a la minoría, de sus dividendos. De igual manera, el administrador de una compañía, después de que la Corte Especializada en Colombia ha llenado el vacío del legislador en materia de conflicto de interés, piensa y considera, o por lo menos se asesora de abogados que seguramente revisarán un par de jurisprudencias de esta Corte en materia de conflictos de interés antes de celebrar una operación con un familiar o antes de celebrar una operación, por ejemplo, con el accionista controlante de la compañía en violación del régimen de conflictos de interés. Por otro lado, el trabajo de esa Corte Especializada en Colombia ha aumentado la actividad litigiosa en el país. Y al margen de las estadísticas que de pronto podrían analizarse y que rápidamente uno podría mencionar, cuando la delegatura inició por a mediados de 2012, tan solo se presentaron en su primer año de funcionamiento 50 demandas, y hoy pueden presentarse alrededor de 500 demandas por parte de accionistas, tanto mayoritarios, minoritarios, administradores, la misma compañía e inclusive acreedores sociales.
Pero al margen de esas estadísticas, uno de los efectos importantes del trabajo de esta institución está en que aquellos usuarios que normalmente no acudían al Estado para que se contrarrestaran las actuaciones abusivas al interior de una compañía, como por ejemplo los accionistas minoritarios, hoy lo hacen. Y hoy lo hacen porque ven en las decisiones del Estado a través de esta institución mecanismos efectivos para proteger sus intereses. Y con esto quiero cerrar esta intervención y es que en nuestro sistema es indispensable, por lo menos en Colombia, que haya una decidida intervención judicial para proteger los intereses de los accionistas minoritarios y, por supuesto, proteger los intereses en términos generales de los inversionistas. Uno de esos, pueden haber más mecanismos, y es importante contar con muchos medios para evitar, por ejemplo, que un accionista minoritario sea oprimido impunemente dentro de una compañía. Pero uno de esos mecanismos está en manos de las instituciones que se encargan de administrar justicia en este país. Por eso, la labor de esas instituciones sí es relevante en nuestro sistema y precisamente garantiza la protección de los inversionistas y, consecuentemente, la inversión. Muchísimas gracias, María Alejandra.